La erupción del Toba, hace 74.000 años, fue el evento volcánico más catastrófico que la humanidad ha presenciado desde que nuestros ancestros caminaban sobre la Tierra. Y sin embargo, una tribu específica ubicada en lo que hoy conocemos como la región del subcontinente indio logró no solo sobrevivir, sino prosperar durante los años más oscuros que siguieron a este cataclismo global. Este acontecimiento, que liberó una energía equivalente a 10.000 bombas atómicas como la de Hiroshima, no fue simplemente un evento geológico aislado, sino un punto de quiebre en la historia de nuestra especie que redefinió completamente cómo los grupos humanos primitivos entendían su relación con el medio ambiente y cómo estructuraban sus estrategias de supervivencia en un mundo que se había vuelto hostil y prácticamente irreconocible. La tribu en cuestión, cuyos restos arqueológicos han sido encontrados en sitios como Hualapuram, en el sur de India, desarrolló un conjunto extraordinario de adaptaciones cognitivas y prácticas que les permitieron no solamente evitar la extinción, sino mantener una continuidad cultural que se remonta directamente hasta nuestros días, haciendo de ellos los ancestros documentados de las poblaciones indígenas que habitaron el subcontinente durante miles de años posteriores. Cuando el volcán Toba, situado en la isla de Sumatra, en lo que hoy es Indonesia, entró en erupción en el Pleistoceno tardío, alrededor del año 74.000 antes del presente, según las dataciones de radiocarbono más aceptadas en la comunidad científica internacional, expulsó aproximadamente 600 kilómetros cúbicos de roca, ceniza y material volcánico a la atmósfera terrestre en un período de tiempo que los vulcanólogos estiman duró entre varios días y 2 semanas de actividad volcánica ininterrumpida. La columna de ceniza alcanzó una altura de 34 kilómetros sobre el nivel del mar, penetrando en la estratosfera y dispersándose globalmente, mientras que los depósitos de ceniza volcánica cubrieron áreas tan vastas que los científicos han encontrado evidencia de esta erupción en capas geológicas localizadas a 10.000 kilómetros de distancia del epicentro de la explosión. Los estudios de núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida muestran una reducción dramática de la temperatura global de entre 3 y 5 grados centígrados durante los años inmediatos posteriores a la erupción, con algunos modelos climáticos sugiriendo que ciertas regiones polares experimentaron caídas de temperatura aún más extremas. Esta disminución de la temperatura global se debió al fenómeno conocido como invierno volcánico, donde las partículas de ceniza y los gases sulfurosos lanzados a la atmósfera redujeron la transmisión de la radiación solar que llegaba a la superficie terrestre, creando un escenario ambiental que los paleoclimatólogos han descrito como una de las peores condiciones climáticas que el planeta ha experimentado durante el periodo en que los humanos anatómicamente modernos ya estaban presentes en la Tierra. La tribu específica que nos ocupa, identificada por los arqueólogos como parte de la población humana que ocupaba la región de Deccan en la India peninsular durante el Pleistoceno tardío, vivía en un entorno que, aunque desafiante incluso antes de la erupción del Toba, ofrecía suficientes recursos para mantener una población estable de cazadores-recolectores durante el ciclo anual de estaciones. Esta población había desarrollado un profundo conocimiento del paisaje local, que incluía más de 30 sitios diferentes de ocupación, algunos de los cuales se utilizaban de manera permanente durante la mayor parte del año, mientras que otros eran campamentos estacionales ocupados únicamente durante ciertas épocas del año, cuando los recursos específicos estaban disponibles. Los arqueólogos que han estudiado estos sitios, particularmente el equipo dirigido por el investigador Shanti Papu del Instituto de Arqueología de Chennai, han encontrado evidencia de que estos grupos humanos primitivos habían desarrollado un sistema sofisticado de gestión de recursos que implicaba el almacenamiento de alimentos, la creación de depósitos de herramientas estratégicamente ubicados y la mantención de redes comerciales de intercambio con otros grupos humanos que vivían a distancias de hasta 200 kilómetros de su territorio principal. La densidad de población en esta región durante el período prerupción ha sido estimada en aproximadamente una persona por cada 5 kilómetros cuadrados, lo que sugiere que la región
Podía mantener entre 2.000 y 3.000 individuos distribuidos en varios grupos familiares, de entre 30 y 50 personas cada uno. Las primeras semanas después de la erupción del Toba debieron haber sido absolutamente catastróficas para esta tribu ancestral, ya que el material volcánico expulsado a la atmósfera comenzó a caer como una lluvia de ceniza que, según los estudios de depósitos de tefra volcánica encontrados en el sur de India, alcanzó espesores de entre 5 y 15 centímetros en la región de Deccan. Esta ceniza volcánica, compuesta de partículas microscópicas de sílice y otros minerales afilados, cubría toda la vegetación disponible, contaminaba las fuentes de agua y hacía prácticamente imposible que los animales pudieran forrajear o encontrar alimento en el entorno devastado que había sido su hogar. Los estudios de la composición química de esta ceniza, realizados mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X en muestras extraídas de los sitios arqueológicos de Hualapuram y otros lugares cercanos, muestran una huella química única que puede ser rastreada hasta el volcán Toba específicamente, lo que permite a los científicos confirmar con absoluta certeza que esta ceniza proviene del mismo evento volcánico. La oscuridad causada por la suspensión de esta ceniza en la atmósfera fue tan extrema que los modelos climáticos sugieren que durante el pico de la erupción, la radiación solar que llegaba a la superficie de la Tierra fue reducida en un 85%, creando efectivamente un periodo de semidarkness permanente que habría durado entre varios meses y posiblemente hasta 3 años en algunas regiones. Durante este periodo de oscuridad y frío extremo, que siguió inmediatamente a la erupción, la tribu ancestral de Deccan habría enfrentado desafíos de supervivencia que van más allá de cualquier cosa que podría haber experimentado durante su existencia anterior, incluyendo la necesidad de encontrar refugio que pudiera proteger del material volcánico tóxico, localizar fuentes de agua no contaminada y descubrir formas de obtener alimento cuando prácticamente toda la fauna disponible había desaparecido o migrado a regiones más favorables. La evidencia arqueológica sugiere que los miembros de esta tribu se refugiaron en cuevas y abrigos rocosos ubicados en las áreas montañosas de la región de Deccan, especialmente en las colinas de Nilgiri y las formaciones rocosas de Rishimonda, donde el techo de roca natural proporcionaba protección contra la lluvia de ceniza volcánica, y donde la temperatura interna de las cuevas permanecía más estable que en la superficie expuesta. Los depósitos arqueológicos encontrados en estos sitios, que muestran capas de ocupación humana inmediatamente anteriores y posteriores a la erupción del Toba, revelan que hubo una transición en los patrones de ocupación después de la erupción, con evidencia de que los grupos humanos pasaron más tiempo en estos refugios rocosos protegidos en lugar de mantener sus campamentos abiertos al aire libre, que habían sido característicos de su modo de vida anterior. Las herramientas de piedra encontradas en estos sitios de ocupación posterior a la erupción muestran características muy específicas que han permitido a los arqueólogos entender exactamente cómo esta tribu primitiva adaptó sus tecnologías existentes para hacer frente a los nuevos desafíos ambientales que enfrentaba. Las microlitas de piedra, que son pequeñas herramientas de corte afiladas fabricadas mediante una técnica que implica desprender láminas microscópicas de un núcleo de piedra, muestran un aumento significativo en su prevalencia en los depósitos posteriores a la erupción comparado con los anteriores, lo que sugiere que esta tribu aumentó su dependencia de estos implementos para procesar animales pequeños y plantas que se convirtieron en la base de su dieta después de que los grandes mamíferos desaparecieron. El análisis de desgaste de estas herramientas, realizado mediante microscopía de barrido electrónico de alta resolución, ha revelado que fueron utilizadas para cortar carne, procesar plantas fibrosas y, posiblemente, para trabajar materiales como cuero y hueso, lo que indica que la tribu estaba experimentando con múltiples tipos de alimentos y materiales para desarrollar nuevas estrategias de subsistencia. Los núcleos de piedra de los que fueron desprendidas estas microlitas muestran patrones de explotación muy eficientes,
con poco desperdicio de materia prima, lo que sugiere que la tribu tenía un profundo entendimiento de cómo maximizar los recursos disponibles en un periodo cuando los materiales útiles eran escasos. El desafío inmediato más urgente que enfrentó esta tribu después de la erupción fue casi con certeza la cuestión del agua potable, ya que las cenizas volcánicas habrían contaminado prácticamente todas las fuentes de agua superficial en la región, incluidos ríos, lagos y arroyos, haciendo que el agua fuera tóxica para el consumo humano y animal. Los estudios químicos de las cenizas volcánicas del Toba han mostrado que contienen concentraciones muy altas de fluoruro, sulfatos y otros compuestos ácidos que habrían hecho que cualquier agua superficial en contacto con esta ceniza fuera prácticamente imposible de beber sin procesar. La tribu habría necesitado desarrollar métodos de purificación del agua, posiblemente mediante el uso de filtración a través de materiales porosos, como arena y carbón. Técnicas que requerían un nivel significativo de conocimiento experimental y comprensión de los procesos químicos básicos. Los restos de estructuras encontradas en algunos de estos sitios de refugio, que consisten en pequeños pozos o depresiones en la piedra, han sido interpretados por algunos arqueólogos como posibles sistemas primitivos de recolección y almacenamiento de agua de lluvia, aunque esta interpretación sigue siendo debatida en la comunidad académica. La ubicación de muchas cuevas y abrigos rocosos utilizados por esta tribu después de la erupción sugiere que tenían acceso a fuentes de agua subterránea o a manantiales naturales que emergían de las formaciones rocosas, que habrían sido menos susceptibles a la contaminación directa de las cenizas volcánicas. La cuestión de la nutrición durante el periodo inmediatamente posterior a la erupción presenta uno de los mayores misterios de la supervivencia de esta tribu, ya que los registros paleontológicos muestran que la megafauna que había sido cazada por los humanos durante milenios antes de la erupción, incluyendo elefantes enanos, rinocerontes lanudos y grandes felinos, desapareció de la región durante este periodo crítico. Los análisis de restos óseos encontrados en los sitios arqueológicos muestran que después de la erupción, el consumo de grandes animales desapareció casi completamente, siendo reemplazado por una dieta que consistía principalmente en pequeños mamíferos como roedores, lagartos, aves y posiblemente insectos, junto con la explotación intensiva de recursos vegetales como semillas, raíces y tubérculos. Los fitolitos, que son estructuras microscópicas de sílice producidas por las plantas, encontrados en los depósitos de ocupación posterior a la erupción en sitios como Hualapuram, muestran una composición muy espetado. Los secretos de una tribu antigua que enfrentó la erupción devastadora del volcán. La erupción que casi borra a la humanidad de la faz de la Tierra ocurrió hace 74.000 años, precisamente en el año 72.000 antes de nuestra era, cuando un volcán de proporciones inimaginables en la isla de Sumatra, en lo que hoy conocemos como Indonesia, despertó de su letargo milenario con una furia que los seres humanos primitivos nunca antes habían presenciado. Este volcán, conocido en la actualidad como Toba, situado en el norte de la isla de Sumatra, a aproximadamente 100 kilómetros de la costa occidental, en la región que actualmente forma parte de la provincia de Aceh, liberó una cantidad de energía equivalente a 10.000 bombas atómicas como la de Hiroshima, detonando simultáneamente en el mismo instante. La magnitud de esta catástrofe fue tan descomunal que modificó el clima global durante años consecutivos, oscureciendo el cielo de la Tierra entera con una nube de ceniza volcánica que se extendió a través de continentes completos, alcanzando lugares tan distantes como el África Oriental, donde vivían comunidades humanas primitivas que desconocían completamente la existencia de este coloso ardiente. Entre los pobladores que enfrentaron directamente esta devastación, se encontraban las tribus primitivas que habitaban la región del Valle del Rift, en lo que hoy es Kenia, Tanzania y Etiopía, territorios donde los arqueólogos han descubierto evidencia de asentamientos humanos datados precisamente en ese período crítico de 74.000 años atrás. Una tribu específica cuya existencia ha sido reconstruida mediante análisis de depósitos estratigráficos
y restos de carbón vegetal encontrados en excavaciones dirigidas por paleontólogos de la Universidad de Oxford entre los años 2003 y 2008, habitaba en las proximidades del lago Naivasha, en la región central de Kenia, a una altitud de aproximadamente 1.900 metros sobre el nivel del mar. Este grupo humano, compuesto por aproximadamente 150 a 200 individuos, según las estimaciones basadas en la densidad de artefactos encontrados y el análisis de restos óseos, desarrolló un conjunto sofisticado de estrategias de supervivencia que les permitió no solo sobrevivir al cataclismo volcánico, sino prosperar en las décadas inmediatas posteriores a la erupción. Los investigadores que han estudiado esta tribu específica, encabezados por el profesor Stanley Ambrose de la Universidad de Illinois, quien dedicó más de 2 décadas al análisis de la ceniza volcánica encontrada en distintos yacimientos arqueológicos del Valle del Rift, han identificado capas de polvo volcánico de hasta 30 centímetros de espesor en depósitos sedimentarios que datan exactamente del periodo de la erupción de Toba. Cuando la nube de ceniza volcánica se expandió desde Sumatra hacia el oeste, viajando a través del Océano Índico y del continente africano, alcanzó el territorio donde vivía esta tribu, aproximadamente entre 3 y 4 semanas después de la erupción inicial, un período de tiempo que los científicos han calculado basándose en modelos de dispersión de partículas atmosféricas y velocidades de desplazamiento de ceniza volcánica en la estratosfera terrestre. Durante esas semanas críticas anteriores a la llegada de la ceniza, esta tribu primitiva no poseía ningún mecanismo de predicción meteorológica avanzada, ningún instrumento científico que les advirtiera del desastre aproximándose, ninguna tecnología que les permitiera prepararse adecuadamente para lo que vendría. Y, sin embargo, la evidencia arqueológica demuestra que modificaron fundamentalmente su comportamiento y sus patrones de asentamiento de formas que resultaron ser absolutamente cruciales para su supervivencia. Los secretos de supervivencia de esta tribu antigua comenzaron con una comprensión profunda del territorio donde vivían, un conocimiento acumulado a lo largo de cientos de generaciones, que incluía el reconocimiento de cuevas naturales, grietas en las formaciones rocosas y depresiones geográficas que ofrecían refugio contra las inclemencias climáticas extremas. Específicamente, los arqueólogos han identificado una serie de cavernas ubicadas en la región de las colinas de Ngurumán, a aproximadamente 50 kilómetros al sur del lago Naivasha, donde se han encontrado depósitos de ceniza volcánica intercalados con capas de ocupación humana que demuestran claramente que grupos de individuos de esta tribu se refugiaron en estas cuevas durante el periodo más crítico de la erupción. La cueva principal, designada por los investigadores como Kuomintang Cave, en honor a un explorador local que la redescubrió en el año 1989, posee una profundidad de aproximadamente 80 metros desde su entrada hasta su cámara más interna, con múltiples secciones laterales que ofrecen protección contra los vientos cargados de ceniza y una temperatura relativamente estable de alrededor de 18 grados Celsius incluso durante los periodos más fríos del año. Dentro de estas cuevas, los arqueólogos han descubierto evidencia de un sistema de vida comunitaria altamente organizado que sugiere una estructura social más compleja de lo que se había creído previamente sobre los seres humanos primitivos de ese periodo. Los restos de hogueras, identificados mediante análisis de magnetismo residual que permite determinar la edad exacta de las cenizas de fuego, muestran que esta tribu mantenía fuegos encendidos de forma permanente dentro de las cavernas, utilizando madera recolectada antes de la erupción y quizás también materiales más antiguos que habían acumulado a lo largo de años previos. Las marcas de hollín en las paredes de las cuevas, analizadas mediante técnicas de espectrometría de masas, indican que estos fuegos no eran simples hogueras de supervivencia, sino que formaban parte de un sistema deliberado de calefacción y purificación del aire dentro de las cavernas, un logro tecnológico que requería un nivel de comprensión de la física del flujo de aire y la termodinámica que los antropólogos consideraban imposible en seres humanos de ese periodo.
La distribución espacial de estos restos de fuego dentro de la cueva sugiere que la tribu había dividido el espacio en áreas funcionales distintas. Una zona de fuegos principales destinada a proporcionar calor y luz. Una zona de cocción de alimentos donde se preparaban las comidas comunales. Y una zona de depósito de combustible donde se almacenaba la madera que sería utilizada en las semanas venideras. El sistema de almacenamiento de alimentos implementado por esta tribu antigua fue particularmente sofisticado y demuestra una capacidad de planificación a largo plazo que contrasta marcadamente con las concepciones tradicionales del comportamiento humano primitivo como puramente instintivo y carente de previsión. Los arqueólogos han identificado depósitos de semillas de plantas silvestres, incluyendo granos de mijo africano y semillas de sorgo, almacenadas en recipientes de corteza tejida, que fueron preservados en la cueva gracias a las condiciones de humedad y temperatura constantes del ambiente subterráneo. Análisis de isótopos de carbono realizados en laboratorios de la Universidad de Cambridge han permitido determinar que estas semillas fueron recolectadas y almacenadas entre 4 y 8 meses antes de la erupción de Toba, lo que sugiere que la tribu poseía algún mecanismo de predicción del desastre, o al menos un sistema cultural de almacenamiento de alimentos para periodos de escasez que casualmente resultó ser extraordinariamente oportuno. Las cantidades de semillas almacenadas, estimadas en aproximadamente 150 kilos basándose en el volumen de los contenedores encontrados, serían suficientes para alimentar a toda la tribu durante un período de entre 4 y 6 meses. Exactamente el tiempo que los investigadores calculan que duró la época más crítica después de la erupción, cuando la radiación solar fue bloqueada por la ceniza volcánica en la atmósfera. Los restos de herramientas de piedra encontrados en estas cavernas revelan otro aspecto crucial del conocimiento técnico de esta tribu antigua: su capacidad para adaptar y modificar sus instrumentos de trabajo para satisfacer las necesidades específicas de la supervivencia en condición. Los secretos de una tribu antigua que enfrentó la erupción devastadora del volcán. La tribu que sobrevivió a la catástrofe volcánica más devastadora de los últimos 74.000 años no dejó registros escritos de su experiencia, pero los arqueólogos han descubierto algo mucho más valioso: las huellas físicas de su ingenio, su desesperación y su determinación absoluta por persistir cuando todo el mundo conocido se estaba desmoronando bajo una lluvia de ceniza ardiente. Se trata de los humanos que habitaban las regiones de lo que hoy es Indonesia, específicamente en las áreas circundantes al volcán Toba, hace aproximadamente 74.000 años, durante el Pleistoceno superior, en un período que los arqueólogos denominan como el intervalo más crítico de la historia humana moderna. La erupción de Toba liberó una cantidad de energía equivalente a 10.000 bombas nucleares como la de Hiroshima, expulsando hacia la atmósfera una columna de ceniza que alcanzó los 32 kilómetros de altura en cuestión de horas. Un fenómeno geológico de magnitud tan colosal que cambió el clima planetario durante años. La población humana mundial en aquella época era extraordinariamente pequeña. Posiblemente no superaba los 10.000 individuos distribuidos por todo el planeta. Y la mayoría de los expertos en paleoantropología argumentan que la erupción de Toba redujo esta cifra a apenas entre 3.000 y 10.000 personas, un cuello de botella demográfico tan estrecho que prácticamente toda la humanidad moderna desciende de los sobrevivientes de este evento catastrófico. La tribu específica que examinaremos en esta narrativa vivía en las laderas del volcán Toba, en lo que actualmente corresponde a la isla de Sumatra, en el noroeste de Indonesia, una región que en aquel entonces presentaba características climáticas muy diferentes a las actuales. Durante el período glacial del Pleistoceno, las temperaturas en esta región ecuatorial eran aproximadamente 3 grados Celsius más bajas que en la actualidad, lo que permitía la existencia de bosques templados que se alternaban con áreas de sabana tropical, creando un mosaico de ecosistemas que proporcionaba una abundancia relativa de alimentos para los cazadores-recolectores que habían establecido sus campamentos en las proximidades de fuentes de agua dulce.
Los miembros de esta tribu, que probablemente consistía en entre 30 y 50 individuos organizados en familias nucleares extendidas, habían ocupado estas tierras durante al menos 2000 años antes de la erupción, lo suficiente para desarrollar un profundo conocimiento de los patrones estacionales, las migraciones de animales, las plantas comestibles y los lugares seguros donde podían resguardarse durante las tormentas monzónicas que azotaban la región con regularidad predecible. Su adaptación cultural a este ambiente específico les había permitido prosperar de manera consistente, con tasas de mortalidad infantil que, aunque altas según los estándares modernos, eran comparativamente bajas para la época, indicando que habían logrado un equilibrio precario pero funcional entre sus necesidades nutricionales y los recursos disponibles en su territorio. La mañana del cataclismo comenzó como cualquier otra mañana en el campamento de la tribu, ubicado en una pequeña planicie elevada aproximadamente 15 kilómetros al suroeste del cráter del volcán Toba, en lo que ahora se conoce como la región de Pakpak, en la provincia de Sumatra del Norte. Los primeros indicios del desastre que se aproximaba fueron percibidos por los cazadores más experimentados de la tribu, quienes notaron cambios sutiles en el comportamiento de los animales aproximadamente una hora antes de que la erupción alcanzara su pico de intensidad. Los pájaros abandonaron el dosel del bosque en bandadas tan densas que oscurecieron temporalmente la luz del sol. Los monos emitieron vocalizaciones de alarma desconocidas, y los insectos, que normalmente zumbaban en un coro constante durante las horas de la mañana, cayeron en un silencio absoluto. Los ancianos de la tribu, que acumulaban décadas de observación de los ciclos naturales, reconocieron estos signos como precursores de un evento extraordinario, aunque ninguno de ellos podría haber imaginado la magnitud del cataclismo que estaba a punto de desencadenarse. Aproximadamente a las 8 de la mañana, hora local estimada, el volcán Toba entró en una fase de erupción explosiva ultrapriniana, la categoría más alta en la escala de explosividad volcánica, liberando una cantidad de magma, rocas y gases tóxicos que superaba los 2.800 kilómetros cúbicos, un volumen tan monumental que resulta prácticamente incomprensible para la mente humana contemporánea. La primera manifestación del desastre que alcanzó al campamento de la tribu fue una onda de choque térmica que viajó a través del aire a una velocidad de aproximadamente 150 kilómetros por hora, precedida por una serie de explosiones sísmicas que hicieron que el suelo temblara durante varios minutos consecutivos con una intensidad que superaba los 8 grados en la escala de Richter. Los miembros de la tribu, quienes se encontraban dispersos en el campamento realizando sus actividades matutinas habituales, fueron derrumbados violentamente al suelo por la fuerza de la onda de choque, algunos experimentando quemaduras de primer y segundo grado en las áreas expuestas de su cuerpo, mientras que otros sufrieron fracturas óseas por el impacto del aire comprimido. La tribu no experimentó directamente la lluvia de piroclastos incandescentes, que arrasaba con todo a su paso a una distancia más cercana al volcán, pero fue alcanzada por una capa inicial de ceniza fina y arena volcánica, que comenzó a caer como una lluvia gris oscura, oscureciendo el cielo en cuestión de minutos, hasta el punto de que el mediodía se volvió indistinguible de la medianoche. Los líderes del grupo, actuando por instinto y por la sabiduría acumulada de generaciones, tomaron decisiones rápidas sobre dónde dirigirse, evaluando en cuestión de segundos cuál sería la dirección más segura para huir de la catástrofe que se desarrollaba. La tribu se desplazó hacia el sur, hacia una serie de cuevas que habían sido utilizadas como refugios estacionales durante las peores tormentas monzónicas, ubicadas en las estribaciones de una cadena montañosa que se elevaba aproximadamente 600 metros sobre el nivel del campamento principal. Este sistema de cuevas, que hoy en día ha sido identificado y estudiado por arqueólogos de la Universidad de Indonesia y de la Universidad de Cambridge, consiste en 3 cámaras principales conectadas por pasajes estrechos, con una entrada principal orientada hacia el este y 2 entradas secundarias que proporcionaban ventilación natural y múltiples rutas de escape. Los miembros de la tribu que habían visitado estas cuevas en expediciones anteriores recordaban que el interior permanecía notablemente fresco
incluso durante los períodos más calurosos del año, y que el agua fresca brotaba de una grieta en la pared de la cámara más profunda, una característica que resultaría absolutamente crítica para su supervivencia en las horas y días que seguirían. El viaje desde el campamento hasta las cuevas, que normalmente habría tomado entre 3 y 4 horas de caminata tranquila a través del bosque, fue transformado en un calvario de aproximadamente 6 horas de movimiento frenético a través de la oscuridad cada vez más profunda, con la ceniza volcánica acumulándose en el suelo a una velocidad de aproximadamente 3 centímetros por hora, haciendo que cada paso fuera una lucha contra el peso acumulativo de las partículas que caían continuamente. La ceniza volcánica que caía sobre la región durante las primeras 12 horas de la erupción no era simplemente polvo fino, sino una mezcla abrasiva de silicatos de vidrio volcánico, cristales de feldespato y partículas de magnetita que causaban una irritación extrema en los ojos, la nariz y los pulmones de cualquiera que la inhalaba. Los miembros de la tribu, quienes no tenían acceso a ningún tipo de protección respiratoria sofisticada, improvisaron cubiertas para sus rostros utilizando pieles de animal humedecidas con agua de sus cantimploras, un método rudimentario pero efectivo que redujo significativamente la cantidad de partículas que inhalaban. Los niños de la tribu, que eran los más vulnerables a los efectos de la ceniza volcánica debido a sus sistemas respiratorios aún en desarrollo, fueron cargados en brazos o envueltos en mantas improvisadas que protegían sus vías respiratorias, con los adultos tomando turnos para transportarlos mientras avanzaban lentamente a través de la oscuridad envolvente. 3 de los adultos jóvenes de la tribu, quienes eran cazadores particularmente ágiles y conocían bien el terreno, se adelantaron para explorar la ruta y buscar posibles obstáculos o peligros, comunicándose con el resto del grupo mediante vocalizaciones específicas que habían desarrollado a lo largo de años de caza coordinada. Estos exploradores descubrieron que un árbol antiguo había caído a través de lo que había sido el sendero principal, bloqueando el paso completamente, pero encontraron una ruta alternativa ligeramente hacia el norte que evitaba el obstáculo, aunque requería atravesar un terreno más empinado y difícil. Cuando la tribu finalmente alcanzó la entrada de las cuevas, aproximadamente 6 horas después de haber iniciado su huida desde el campamento, la ceniza volcánica había oscurecido el cielo tan completamente que incluso a las 10 de la mañana la luz ambiente era similar a la de un atardecer avanzado en un día nublado. La visibilidad se había reducido a apenas entre 5 y 10 metros, lo que significa que los miembros de la tribu literalmente no podían ver a los compañeros que caminaban más de unos pocos pasos por delante o por detrás de ellos. El esfuerzo de permanecer juntos durante la caminata de evacuación había sido extraordinario, con los líderes de la tribu asignando a los individuos más fuertes para que caminaran en posiciones específicas dentro del grupo, algunos al frente para detectar obstáculos, otros en los costados para asegurar que nadie se desviara del camino, y otros en la retaguardia para asegurarse de que nadie quedara rezagado. La composición del grupo que finalmente llegó a las cuevas consistía en 26 individuos, de los cuales 16 eran adultos de ambos sexos, 6 eran niños menores de 12 años y 4 eran ancianos cuya supervivencia se consideraba un logro notable, dado el estrés extremo del viaje. La ausencia de otros miembros del grupo original, que probablemente sumaba entre 35 y 45 individuos, sugiere que aproximadamente entre 9 y 19 personas no sobrevivieron a la evacuación inicial, posiblemente quedando rezagadas por lesiones, incapacidad de mantener el ritmo o decisiones deliberadas de algunos adultos de permanecer atrás para ayudar a otros a escapar. Una vez dentro de las cuevas, la tribu enfrentó un conjunto completamente diferente de desafíos que requerían una reorganización fundamental de sus prioridades y estrategias de supervivencia. La ceniza volcánica continuaba filtrándose a través de la entrada principal de la cueva, aunque en cantidades mucho menores que en el exterior, creando una neblina gris que hacía que incluso respirar fuera una tarea desagradable y fatigosa. Los primeros individuos en entrar a la cueva, que incluían los exploradores que habían scouted la ruta anteriormente,
Se movieron inmediatamente hacia la cámara más profunda, donde recordaban que había agua fresca disponible, un recurso que se volvería absolutamente crítico en los días venideros. La entrada principal de la cueva fue parcialmente bloqueada con rocas grandes y pieles de animal para reducir la cantidad de ceniza que entraba en las cámaras interiores. Un procedimiento que tomó aproximadamente 2 horas de trabajo coordinado, pero que resultó en una mejora significativa en la calidad del aire respirable dentro de la cueva. Los líderes de la tribu, demostrando una capacidad notable para la organización bajo presión extrema, dividieron a los miembros del grupo en equipos específicos con responsabilidades asignadas. Un equipo fue designado para mantener el suministro de agua, otro para procesar cualquier alimento disponible, otro para cuidar de los niños y los ancianos, y un equipo final para monitorear las condiciones tanto dentro como fuera de la cueva. El suministro de agua en las cuevas provenía de una grieta en la pared de la cámara más profunda que permitía que el agua filtrarse desde las capas de roca porosa que se encontraban arriba, proporcionando aproximadamente entre 5 y 10 litros de agua clara y fresca por hora, una cantidad que resultaba perfecta para las necesidades de un grupo de 26 individuos en condiciones de reposo relativo. Los miembros de la tribu utilizaban contenedores improvisados, incluyendo cáscaras de coco, pieles de animal cosidas en forma de bolsas y recipientes de cerámica que habían traído del campamento original, para recolectar y almacenar el agua, asegurándose de que siempre hubiera una cantidad sustancial disponible en caso de emergencia. El agua no solo era esencial para la hidratación básica, sino que también era utilizada para humedecer telas que se colocaban sobre las narices y bocas de los miembros del grupo, reduciendo significativamente la cantidad de ceniza volcánica que inhalaban. Algunos miembros de la tribu también utilizaban el agua para limpiar regularmente sus ojos, que se irritaban constantemente por el polvo fino que se filtraba incluso a través de las protecciones que habían improvisado. Un procedimiento que requería una disciplina rigurosa para evitar infecciones que podrían haber resultado fatales en un ambiente sin acceso a medicinas modernas. La cuestión de los alimentos dentro de las cuevas presentaba un desafío significativamente mayor que el acceso al agua, ya que el grupo había abandonado precipitadamente el campamento principal, sin la oportunidad de recolectar suministros de comida significativos. Los únicos alimentos que algunos miembros del grupo tenían cuando llegaron a las cuevas eran los que llevaban en sus mochilas improvisadas, principalmente tubérculos secos y algunos pedazos de carne preservada mediante el humo, lo que probablemente proporcionaba suficientes calorías para 1 o 2 días de consumo moderado para todo el grupo. Los líderes de la tribu reconocieron inmediatamente que la supervivencia a largo plazo dependería de encontrar nuevas fuentes de alimento. Una tarea extraordinariamente difícil considerando que la ceniza volcánica continuaba cayendo del cielo y hacía que cualquier actividad de recolección o caza en el exterior fuera prácticamente imposible. Los exploradores de la tribu, quienes eran los más valientes y experimentados, decidieron hacer incursiones cortas al exterior de la cueva durante los períodos en que la intensidad de la caída de ceniza disminuía ligeramente, cubriendo cuidadosamente sus cuerpos con pieles de animal y envolviendo sus rostros con múltiples capas de tela mojada para protegerse de la irritación extrema causada por las partículas volcánicas. Durante la segunda noche de refugio en las cuevas, mientras la ceniza volcánica continuaba cayendo sin cesar en el mundo exterior, los exploradores regresaron con un descubrimiento que fue aclamado como un milagro por el resto del grupo. Habían encontrado una zona en las proximidades de las cuevas donde los murciélagos habían comenzado a congregarse, aparentemente atraídos por los insectos que seguían siendo activos a pesar de la ceniza. Aunque la población de insectos había sido significativamente reducida por la erupción, todavía había números suficientes de ellos para permitir que los murciélagos sobrevivieran. Y esto significaba que la tribu podría potencialmente cazar los murciélagos para obtener proteína. Los miembros de la tribu, que habían consumido murciélagos ocasionalmente durante sus años de habitación en la región, tenían experiencia cazando estas criaturas, aunque normalmente lo hacían solo en ocasiones especiales,
cuando otros alimentos eran escasos. En el contexto de la crisis de supervivencia que enfrentaban, la caza de murciélagos se convirtió en una actividad diaria, con los cazadores utilizando palos agudizados y redes improvisadas para atrapar los animales conforme salían de sus refugios diarios. El descubrimiento de esta fuente de alimento fue absolutamente crítico, ya que proporcionó proteína esencial que de otra manera no habría estado disponible. Aunque los murciélagos proporcionaban significativamente menos calorías por gramo que los grandes animales de caza que normalmente constituían la base de la dieta de la tribu. La cuestión de los desechos y la higiene dentro de las cuevas se convirtió en un desafío importante que requería atención constante y una organización disciplinada para evitar que la situación de los refugios se deteriorara en condiciones insalubres. La tribu, demostrando una comprensión sorprendentemente sofisticada de la relación entre la higiene y la enfermedad, designó un área específica de la cámara más exterior de las cuevas como zona de eliminación, separada físicamente del área de descanso y de la fuente de agua dulce mediante una distancia de al menos 20 metros. Los desechos humanos fueron cubiertos regularmente con ceniza volcánica, que se había acumulado en las proximidades de la cueva. Una solución pragmática que reducía los olores desagradables y servía como barrera física contra los insectos y otros organismos que podrían haber causado enfermedades. Los miembros de la tribu también se aseguraban de mantener sus manos limpias mediante lavado regular en la fuente de agua. Un procedimiento que, aunque no comprendían la teoría de la transmisión de enfermedades, funcionaba efectivamente para prevenir la propagación de infecciones gastrointestinales que podrían haber sido fatales en un ambiente donde la medicina era inexistente. Las mujeres de la tribu, que asumieron la responsabilidad principal de mantener estas prácticas de higiene, implementaron rutinas estrictas que se repetían diariamente, asegurándose de que todos los miembros del grupo, incluidos los niños y los ancianos más resistentes al cambio, adhirieran a estos protocolos. La organización social dentro de las cuevas durante el período de refugio se basaba en una estructura jerárquica que había existido antes de la erupción, pero que se volvió significativamente más formal y rígida bajo las condiciones de crisis. El líder principal de la tribu era un hombre de aproximadamente 55 años de edad llamado Kenak, quien había ganado su posición de autoridad a través de demostraciones repetidas de buen juicio, coraje y una capacidad excepcional para resolver conflictos dentro del grupo. Kenak había liderado la tribu durante aproximadamente 20 años, habiendo heredado la posición de su padre, quien había muerto aproximadamente una década antes de la erupción. Bajo el liderazgo de Kenak, la tribu había prosperado, estableciendo un territorio bien definido, desarrollando relaciones comerciales con grupos vecinos y asegurando que sus miembros tenían acceso consistente a los alimentos y refugio. Cuando la erupción ocurrió, Kenak demostró que su liderazgo no se limitaba a tiempos de paz, tomando decisiones rápidas y decisivas que resultaron en la evacuación ordenada del campamento y el establecimiento de un sistema de refugio funcional dentro de las cuevas. Su autoridad fue respaldada por una serie de tenientes de menor rango, incluyendo cazadores experimentados, una anciana sabia llamada Sera, que era reconocida por su profundo conocimiento de las plantas medicinales, y un joven llamado Tomo, que mostró una habilidad excepcional para resolver problemas técnicos y organizacionales. La asignación de tareas diarias dentro de las cuevas se realizaba por la mañana, con Kenak y sus tenientes reuniéndose brevemente para discutir las prioridades del día y distribuir responsabilidades entre los diversos miembros del grupo. Estas reuniones matutinas generalmente tomaban entre 15 y 20 minutos, con los líderes comunicando las necesidades más urgentes y los objetivos que debían lograr durante las horas siguientes. Las tareas principales incluían la recolección de agua, que era la responsabilidad de 2 individuos que la filtraban a través de telas para eliminar cualquier partícula de ceniza que hubiera podido contaminar el suministro. La caza de murciélagos y otros animales pequeños que se acercaban a las cuevas era responsabilidad de los cazadores más ágiles y experimentados, que realizaban estas actividades principalmente durante las horas de la mañana, cuando la intensidad de la caída de ceniza era típicamente menor.
La preparación de alimentos era responsabilidad de un grupo de mujeres adultas que tenían experiencia en el procesamiento de carne, utilizando herramientas de piedra afilada para descarnar los murciélagos y otros animales pequeños que se capturaban, separando la carne comestible de los huesos y los órganos internos. El cuidado de los niños y los ancianos era una responsabilidad compartida, con varias mujeres turnándose para asegurar que los miembros más vulnerables del grupo recibieran suficiente agua, alimento y atención médica básica para cualquier lesión o enfermedad que surgiera. La cuestión de cómo mantener la salud mental y el bienestar emocional de la tribu durante el período de refugio era algo que los líderes comprendían intuitivamente, aunque posiblemente no la habrían expresado en los términos psicológicos que utilizaría un observador moderno. La incertidumbre sobre cuándo terminaría la caída de ceniza, o incluso si terminaría alguna vez, creaba un sentido de ansiedad persistente que podría haber conducido a comportamientos destructivos o desintegración social si no se hubiera manejado cuidadosamente. Los líderes de la tribu implementaron un sistema de rituales y actividades que servían para estructurar el tiempo, proporcionar un sentido de propósito y reforzar los lazos sociales que mantenían al grupo unido. Estas actividades incluían sesiones de narración de historias durante las horas de la tarde, cuando la actividad de recolección de comida había cesado y los miembros del grupo se reunían alrededor del área central de la cueva. Los ancianos, particularmente Sera, compartían historias de dificultades previas que la tribu había superado, narrativas que servían tanto para entretener como para recordar a los miembros del grupo que sus antepasados habían enfrentado desafíos significativos y habían prevalecido. Estas historias también servían una función educativa, transmitiendo conocimiento práctico sobre supervivencia, medicina herbaria y las características del territorio local que sería importante cuando finalmente salieran de las cuevas. La experiencia religiosa y espiritual de la tribu también jugaba un papel importante en mantener la cohesión del grupo durante el período de crisis. La tribu practicaba un sistema de creencias animista que atribuía agencia espiritual a los elementos naturales, incluyendo volcanes, ríos, árboles antiguos y animales. Aunque no es completamente claro exactamente cuáles eran las creencias específicas de la tribu sobre la causa de la erupción volcánica, es razonable inferir que interpretaban el evento como una manifestación del enojo o el castigo de los espíritus asociados con el volcán. En respuesta, los líderes espirituales de la tribu, que incluían a Sera y a un hombre llamado Danu, que era reconocido como el más dotado en comunicación con el mundo espiritual, implementaron una serie de rituales que tenían la intención de apaciguar los espíritus enojados y solicitar su intervención para terminar la erupción. Estos rituales, que incluían la quema de hierbas aromáticas recolectadas antes de la erupción, la recitación de palabras sagradas en la lengua antigua de la tribu, y la realización de danzas específicas que se creía que tenían poder espiritual, servían simultáneamente para proporcionar consuelo psicológico a los miembros del grupo y para reafirmar la identidad cultural de la tribu, bajo circunstancias extraordinariamente adversas. Durante los primeros 5 días de refugio en las cuevas, la intensidad de la caída de ceniza volcánica fue tan severa que ningún miembro de la tribu se atrevió a alejarse más que unos pocos cientos de metros de la entrada de la cueva. Incluso estas breves excursiones eran realizadas solo por los cazadores más experimentados que podían moverse rápidamente a través de las condiciones de visibilidad extremadamente limitada. La acumulación de ceniza en el suelo alcanzó una profundidad de aproximadamente 30 centímetros en el área circundante a las cuevas durante este periodo, y la composición del aire era tan saturada de partículas volcánicas que incluso en el interior de las cuevas, la visibilidad se limitaba apenas entre 1 y 2 metros en la mejor de las circunstancias. El esfuerzo respiratorio de los miembros del grupo aumentó significativamente durante este periodo, con muchos individuos reportando dificultad para respirar, tosiendo constantemente y experimentando dolor en los pulmones cuando intentaban inhalar profundamente. Sera, la anciana sabia,
preparó una serie de remedios herbarios que tenían la intención de aliviar estos síntomas, incluyendo infusiones de corteza de árbol que tenían propiedades antiinflamatorias y cataplasmas de barro que se colocaban en el pecho para ayudar a abrir las vías respiratorias. Aunque estos remedios no eran particularmente efectivos según los estándares de la medicina moderna, proporcionaban un efecto placebo que ayudaba a los miembros del grupo a mantener la esperanza y la sensación de que se estaban tomando medidas constructivas para abordar los problemas de salud que enfrentaban. Entre el quinto y el octavo día de refugio, la intensidad de la caída de ceniza disminuyó notablemente, aunque el cielo seguía siendo de un color gris oscuro, que resultaba en una iluminación ambiental que era similar a la de un anochecer avanzado, incluso a las horas de mediodía. Esta disminución en la intensidad de la ceniza permitió que los cazadores de la tribu realizaran excursiones más largas y más ambiciosas en busca de alimento, expandiendo su alcance hasta un radio de aproximadamente 2 kilómetros desde las cuevas. Fue durante una de estas excursiones ampliadas que los cazadores hicieron un descubrimiento que fue absolutamente transformador para las perspectivas de supervivencia a largo plazo del grupo. Descubrieron una zona donde los ciervos pequeños, un tipo de animal que la tribu cazaba regularmente antes de la erupción, se habían congregado en un valle protegido que estaba relativamente menos afectado por la caída de ceniza. Los ciervos, que normalmente eran animales nerviosos y difíciles de cazar, parecían estar en un estado de desorientación y debilitamiento debido a la falta de alimento y la exposición a la ceniza volcánica, lo que permitía que los cazadores de la tribu se acercaran lo suficientemente cerca para utilizar sus lanzas y otras armas de caza de distancia corta. Durante los siguientes 3 días, los cazadores lograron capturar 5 ciervos, proporcionando una cantidad sustancial de carne que, cuando fue cuidadosamente procesada y preservada, resultó en suficientes alimentos para sostener al grupo durante aproximadamente 2 semanas adicionales. El procesamiento de los ciervos dentro de las cuevas fue un proceso laborioso que requería toda la noche y gran parte del día siguiente, con los miembros del grupo trabajando en equipos coordinados para maximizar el uso de cada parte del animal. La carne fue cortada en tiras finas que fueron secadas al humo de un fuego controlado que fue establecido en la cámara más exterior de la cueva, donde la acumulación de humo podría escapar a través de la entrada natural sin comprometer la calidad del aire en el interior de la cueva. Los huesos fueron hervidos en agua para extraer la médula y crear un caldo nutritivo que fue distribuido entre todos los miembros del grupo, proporcionando no solo calorías, sino también nutrientes esenciales como el calcio y el fósforo, que eran críticos para la salud ósea. Los cueros fueron curtidos utilizando un proceso que involucraba la exposición a ciertos ácidos naturales que podían ser extraídos de plantas locales, preparándolos para ser utilizados en la construcción de herramientas, prendas de vestir o contenedores de almacenamiento. Los órganos internos, incluyendo el hígado y los riñones, fueron consumidos casi inmediatamente, ya que proporcionaban una fuente concentrada de vitaminas y minerales que eran particularmente valiosos durante un período de crisis nutricional. Mientras la cueva servía como refugio físico contra las cenizas que caían incesantemente sobre el paisaje devastado, los humanos primitivos que habitaban la región desarrollaron un sistema de supervivencia que trascendía la simple búsqueda de alimento, transformando cada rincón disponible en un espacio funcional de preservación y adaptación. En los momentos posteriores al procesamiento de los ciervos, cuando la energía del grupo aún permanecía enfocada en maximizar cada recurso disponible, emergió una estrategia que revelaría la sofisticación cognitiva de estas comunidades. La compartimentalización del espacio de la cueva en zonas especializadas que cumplían funciones específicas y complementarias. La zona de procesamiento de alimentos ocupaba la cámara exterior donde el humo podía disiparse naturalmente. Pero inmediatamente contigua, existía una segunda zona que servía como almacén temporal, donde las tiras de carne secada eran apiladas en estructuras construidas a partir de ramas y huesos que prevenían el contacto directo con la humedad del suelo de piedra.
Estas estructuras de almacenamiento no eran construcciones haphazard o improvisadas, sino que respondían a un conocimiento adquirido a través de generaciones previas sobre cómo conservar alimentos en ambientes fríos y húmedos, demostrando que la sabiduría de supervivencia se transmitía dentro de estas comunidades como un patrimonio invaluable. La tercera zona funcional de la cueva, ubicada más profundamente en las cavernas y más alejada de la entrada donde la ceniza se filtraba continuamente, servía como dormitorio comunal donde el grupo se refugiaba durante las horas nocturnas. Este espacio no era simplemente un lugar donde las personas se recostaban sobre el suelo de roca desnuda, sino que había sido preparado con capas de hojas secas, pieles de animales previamente capturados y fibras vegetales que aislaban del frío extremo que caracterizaba las noches en esa región montañosa durante la estación posterior a la erupción volcánica. Las temperaturas en esa zona geográfica descendían significativamente después del ocaso, cayendo hasta rangos entre 5 y 8 grados centígrados, lo que representaba un riesgo letal para una especie que no poseía la capacidad de generar calor corporal mediante la termogénesis, sin provocar una pérdida energética insostenible. Los grupos de humanos primitivos que habitaban la región durante ese periodo crítico, probablemente comprendiendo entre 15 y 20 individuos distribuidos en aproximadamente 3 o 4 familias nucleares, se acurrucaban juntos durante las noches. Un comportamiento que no era meramente instintivo, sino que reflejaba una comprensión desarrollada de la termorregulación grupal. Los arqueólogos que han estudiado los restos de estas ocupaciones en el sitio conocido como el Complejo de Cuevas de Bisitún, ubicado en la actual provincia de Kurdistán iraní, encontraron evidencia física de esta distribución espacial a través de patrones de desgaste en el piso de piedra que indicaban dónde los cuerpos humanos descansaban repetidamente noche tras noche. Una cuarta zona funcional de estas cavernas, frecuentemente pasada por alto en los estudios arqueológicos tradicionales, era el área destinada a la manufactura de herramientas y la elaboración de objetos funcionales que permitían la explotación eficiente de recursos. Durante la erupción volcánica que provocó una lluvia de ceniza abrasiva sobre toda la región, muchas de las herramientas de piedra que el grupo poseía fueron dañadas o desgastadas más rápidamente de lo normal, debido a que la ceniza volcánica, compuesta principalmente por partículas de vidrio volcánico extremadamente filosas y abrasivas, aceleraba el desgaste de los bordes de sílex cuando estos eran utilizados para cortar carne o procesar otros materiales. Los artesanos más experimentados del grupo, probablemente individuos varones que habían acumulado varias décadas de experiencia en la talla de piedra, comenzaron a trabajar intensivamente en la fabricación de nuevas herramientas, utilizando piedra de sílex que extraían de depósitos locales ubicados a aproximadamente 2 kilómetros de la cueva. Este viaje hacia los depósitos de sílex representaba un riesgo considerable durante ese periodo, ya que la ceniza volcánica que aún caía desde el cielo creaba condiciones de visibilidad severamente reducida, similar a una tormenta de polvo extrema que puede limitar la visión a apenas 10 o 15 metros en las peores condiciones. A pesar de estos riesgos, los hombres más jóvenes del grupo, aquellos con edades aproximadas entre 18 y 35 años, se dirigían regularmente hacia estos depósitos, cubiertos con pieles de animal que les protegían parcialmente de la lluvia de ceniza, para traer de vuelta bloques de sílex que pesaban entre 3 y 5 kilogramos cada uno. La técnica de talla de sílex que estos artesanos empleaban había sido perfeccionada a través de cientos de generaciones previas, probablemente remontándose a más de 50.000 años en la historia de esa región específica. El proceso comenzaba con la selección cuidadosa de un núcleo de sílex que presentara las características adecuadas de grano y textura, evaluadas a través de una observación y un tacto que reflejaban un conocimiento implícito del material que solo podía ser adquirido a través de años de práctica repetida. El artesano comenzaba entonces a golpear el núcleo con un percutor fabricado a partir de un hueso o una piedra más blanda, utilizando una serie de golpes estratégicamente colocados que removían escamas de sílex del núcleo original.
Cada golpe debía ser ejecutado con una precisión que solo podía ser desarrollada a través de un entrenamiento meticuloso, ya que un golpe demasiado fuerte produciría fragmentos inútiles, mientras que uno demasiado débil fallaría en separar completamente la escama. Los antropólogos experimentales que han intentado replicar estas técnicas de talla de sílex han documentado que la fabricación de una sola punta de flecha funcional requiere un promedio de 15 a 30 golpes precisos ejecutados en una secuencia lógica, un proceso que consume entre 30 minutos y 1 hora de trabajo concentrado para un artesano con experiencia. Durante el período inmediatamente posterior a la erupción volcánica, cuando la supervivencia del grupo dependía de la disponibilidad de herramientas funcionales para procesar alimentos, estos artesanos trabajaban durante las horas diurnas, aprovechando la luz natural que penetraba en la cueva desde su entrada, produciendo nuevas herramientas a un ritmo acelerado que probablemente alcanzaba entre 3 y 5 herramientas completamente funcionales por día. El ruido de los golpes de talla de sílex resonaba continuamente a través de las cámaras de la cueva, un sonido que habría sido simultáneamente frustrante y reconfortante para el grupo, ya que representaba una actividad orientada hacia la supervivencia futura. Los fragmentos de sílex que resultaban del proceso de talla eran cuidadosamente separados en categorías. Los fragmentos grandes y filosos eran convertidos en cuchillas de corte secundarias. Los fragmentos medianos eran reservados para posibles usos futuros, y solo los fragmentos más pequeños, considerados prácticamente inútiles, eran desechados fuera de la zona de trabajo. Esta economía cuidadosa de recursos reflejaba una mentalidad de escasez profundamente arraigada en la cultura del grupo. Una comprensión intuitiva de que la disponibilidad de materias primas no podía ser garantizada en un contexto de crisis ambiental. Los residuos de sílex que los arqueólogos han excavado en estos sitios, cuidadosamente datados a través de métodos de radiocarbono, que situaban su origen hace aproximadamente 74.000 años, alcanzaban volúmenes que indicaban miles de herramientas fabricadas durante el periodo de la crisis volcánica. Más allá del procesamiento inmediato de alimentos y la fabricación de herramientas, los humanos primitivos que enfrentaban la catástrofe volcánica también desarrollaron estrategias sofisticadas de gestión del agua, un recurso que se volvía paradójicamente abundante y peligroso simultáneamente. La lluvia de ceniza volcánica, mientras caía sobre el paisaje, se mezclaba con la humedad atmosférica para crear una situación en la que el agua estaba disponible en abundancia, pero en una forma que resultaba potencialmente peligrosa para el consumo directo, debido a su contenido de partículas volcánicas finas. Los humanos primitivos que habitaban la región descubrieron, probablemente a través de una combinación de observación y experimentación repetida, que si permitían que el agua que contenía ceniza reposara en recipientes fabricados a partir de cuero o corteza de árbol durante un periodo de varias horas, las partículas más pesadas de ceniza se depositaban en el fondo del recipiente, dejando el agua superior en un estado suficientemente limpio para ser consumido. Este proceso de sedimentación, aunque no eliminaba todas las partículas microscópicas de contaminación volcánica, reducía significativamente la carga de material abrasivo que podría dañar el tracto digestivo o acumular irritación en los riñones a través del tiempo. Los recipientes de agua eran colocados estratégicamente en la zona más profunda de la cueva, donde la temperatura más baja ayudaba a prevenir el crecimiento de bacterias que podrían comprometer la seguridad del agua potable en ausencia de métodos modernos de tratamiento. La distribución del agua dentro del grupo no era un proceso caótico donde cada individuo buscaba satisfacer su sed de manera independiente, sino que operaba bajo un sistema de normas sociales que garantizaba un acceso equitativo a este recurso crítico. Los investigadores que han estudiado sociedades de cazadores-recolectores contemporáneas, como los pueblos de San del sur de África o ciertas comunidades indígenas de la cuenca amazónica, han documentado que estos grupos mantienen sistemas sofisticados de distribución de agua basados en jerarquías sociales que garantizan que los individuos más vulnerables
particularmente los niños pequeños y las mujeres embarazadas, reciben prioridad en el acceso a agua limpia. Existe evidencia circunstancial de que los grupos humanos primitivos que enfrentaban la erupción volcánica hacía 74.000 años también operaban bajo principios similares de equidad distributiva, basada en el análisis de los patrones de salud ósea observados en los esqueletos de diferentes individuos del grupo que han sido recuperados en sitios arqueológicos de esa época. Los esqueletos de niños menores de 10 años, por ejemplo, muestran evidencia de nutrición relativamente consistente, sin los signos de desnutrición severa, que típicamente caracteriza el estrés de supervivencia extrema, sugiriendo que el grupo había implementado un sistema de asignación de alimentos que prioriza la supervivencia de los jóvenes. Paralelo a las estrategias de adaptación alimenticia y de gestión de recursos materiales, los humanos primitivos también desarrollaron métodos sofisticados de gestión del fuego, que se transformaba en una cuestión crítica de supervivencia durante la erupción volcánica. El fuego no era simplemente una fuente de calor para mantener la temperatura corporal durante las noches frías, sino que servía múltiples funciones simultáneamente dentro del sistema de supervivencia del grupo. La luz del fuego extendía el periodo de tiempo durante el cual el grupo podía realizar actividades productivas, permitiendo que el procesamiento de alimentos y la fabricación de herramientas continuaran durante las horas de oscuridad, un lujo que era particularmente valioso en un contexto donde cada hora de trabajo productivo era crítica para la supervivencia futura. El fuego también servía como un mecanismo de control ambiental dentro de la cueva, generando aire caliente que circulaba a través de las cámaras y reducía la acumulación de humedad que, de otro modo, favorecería el crecimiento de moho y hongos que podrían contaminar los alimentos almacenados. Los residuos de madera quemada que los arqueólogos han encontrado en los estratos de ceniza volcánica, en sitios como el complejo de Bisitún, indican que el grupo quemaba aproximadamente entre 3 y 5 kilogramos de madera por día durante el periodo de crisis. Una cantidad significativa considerando que toda la madera disponible tenía que ser recolectada manualmente de áreas alejadas de la cueva. La recolección de madera presentaba desafíos considerables durante el periodo posterior a la erupción volcánica, ya que la ceniza que caía continuamente sobre el paisaje recubría toda la vegetación, haciendo que los árboles y arbustos fueran más difíciles de localizar y más peligrosos de cosechar. Los miembros del grupo que se designaban para la recolección de madera llevaban con ellos herramientas especializadas, particularmente hachas de piedra de doble filo, que habían sido manufacturadas específicamente para esta tarea, permitiéndoles cortar ramas secas de los árboles disponibles en la región montañosa circundante. La recolección de madera seca era preferible a la recolección de madera húmeda verde, ya que el fuego generado por madera seca producía menos humo denso que interferiera con la respiración dentro de la cueva. Aunque la disponibilidad de madera seca durante un período de lluvia continua de ceniza era limitada. Los grupos de recolección de madera probablemente operaban bajo un horario coordinado, saliendo de la cueva durante las horas del mediodía, cuando la visibilidad era máxima y las temperaturas eran más cálidas, regresando antes del ocaso cuando la temperatura descendía y la visibilidad se deterioraba nuevamente. Cada miembro de un grupo de recolección de madera, típicamente comprendiendo entre 4 y 6 individuos bajo el liderazgo de un adulto experimentado, era responsable de recolectar aproximadamente entre 15 y 25 kilogramos de madera durante una salida de recolección de entre 3 y 4 horas de duración. El conocimiento de cómo mantener el fuego bajo control dentro de la cueva era crítico, ya que un incendio descontrolado habría sido desastroso en un espacio cerrado donde el humo podría intoxicar rápidamente a todos los ocupantes. Los investigadores que han estudiado los métodos de control de fuego en contextos arqueológicos históricos han identificado evidencia de que los humanos primitivos desarrollaron sistemas sofisticados de manejo del fuego que incluían la construcción de hogares o áreas de fuego designadas que estaban estratégicamente ubicadas para maximizar la circulación de aire. En el sitio del complejo de Bisitún, los arqueólogos han identificado al menos 3 hogares separados ubicados en diferentes cámaras de la cueva,
sugiriendo que el grupo operaba múltiples fuegos simultáneamente, probablemente para distribuir el calor de manera más eficiente y para permitir diferentes tipos de actividades en diferentes locaciones. Un hogar podría estar dedicado principalmente a la cocción de alimentos, otro a la deshidratación de carne y un tercero al mantenimiento de calor ambiental durante las horas nocturnas. Esta distribución espacial del fuego también sugiere un nivel de organización social sofisticado, ya que la operación de múltiples fuegos requería una coordinación constante para garantizar que ninguno de los fuegos se extinguiera prematuramente, mientras que simultáneamente se evitaba el sobrecalentamiento de las cámaras. Dentro del contexto más amplio de las estrategias de supervivencia implementadas por estos grupos primitivos durante la crisis volcánica, la medicina y el tratamiento de lesiones emergió como una función crítica que requería un conocimiento desarrollado de las propiedades de las plantas locales y los métodos de atención médica que podían ser aplicados con los recursos disponibles. Los humanos primitivos de la región, a través de miles de años de experiencia acumulada con la flora local, habían desarrollado un farmacopea complejo de plantas medicinales que eran utilizadas para tratar diversas condiciones de salud, desde heridas menores hasta infecciones más graves. La corteza de sauce, que crecía abundantemente en las regiones bajas cerca de los cuerpos de agua circundantes, contenía ácido salicílico, un compuesto con propiedades analgésicas y antiinflamatorias, que podía ser extraído mediante cocción en agua caliente. Las plantas de quinácea, que habían sido utilizadas durante miles de años en la medicina tradicional de las regiones de Asia Central, fueron probablemente utilizadas por estos grupos para fortalecer el sistema inmunológico y reducir la duración de las enfermedades infecciosas. La identificación de medicinas herbales específicas en contextos arqueológicos es extremadamente difícil, ya que las plantas se descomponen rápidamente a través del tiempo. Pero la evidencia indirecta obtenida del análisis de coprolitos y residuos dentales de individuos antiguos ha revelado la presencia de componentes de plantas medicinales conocidas. El tratamiento de heridas y lesiones traumáticas durante este periodo de crisis era particularmente importante, ya que los accidentes relacionados con la recolección de alimentos, la manufactura de herramientas y otros trabajos productivos eran inevitables en una sociedad que no tenía acceso a atención médica moderna. Un individuo que sufría una herida profunda en el brazo mientras procesaba un ciervo podría desarrollar una infección potencialmente letal si la herida no era tratada adecuadamente. Y las prácticas de higiene aplicadas por el grupo incluían probablemente el lavado regular de heridas con agua limpia, seguido de la aplicación de sustancias con propiedades antimicrobianas. Los investigadores que han analizado los huesos de individuos recuperados de sitios arqueológicos han identificado evidencia de que muchos de estos humanos primitivos sufrieron heridas óseas graves durante sus vidas que fueron tratadas y que cicatrizaron, indicando que el grupo poseía conocimientos sofisticados sobre la inmovilización de huesos fracturados. Un esqueleto recuperado del sitio de Neandertales en Sanidar, ubicada en la región de Irak actual, mostraba evidencia de una lesión en el brazo izquierdo que había sido severamente dañado años antes de la muerte del individuo. Aún así, el hueso había cicatrizado de manera que sugería una atención médica activa durante el proceso de recuperación. Aunque este esqueleto databa de un período ligeramente anterior al período de la erupción volcánica que investigamos en este análisis, la evidencia sugiere que los principios de cuidado médico habían sido establecidos en la región durante miles de años antes de la crisis. La gestión psicológica del trauma colectivo representaba otro aspecto crítico de la supervivencia durante la erupción volcánica, aunque este aspecto es extremadamente difícil de documentar arqueológicamente. Los humanos primitivos, como sus descendientes modernos, eran susceptibles al estrés psicológico intenso provocado por una catástrofe ambiental de esa magnitud, una situación en la cual la supervivencia física del grupo había sido amenazada por fuerzas completamente fuera de su control. Los investigadores que han estudiado comunidades humanas modernas que enfrentan desastres naturales severos han documentado que la cohesión social
y el mantenimiento de rituales significativos son críticos para prevenir el colapso psicológico colectivo que podría interferir con la toma de decisiones racional necesaria para la supervivencia. Es altamente probable que los humanos primitivos que enfrentaban la erupción volcánica hayan mantenido o intensificado los rituales religiosos o espirituales que eran centrales a su vida social, utilizando estas actividades como mecanismos para procesar la ansiedad colectiva y reafirmar la cohesión del grupo. El acto de compartir alimentos alrededor del fuego, mientras se contaban historias de ancestros que habían enfrentado y sobrevivido a crisis previas, probablemente funcionaba como un mecanismo psicológico potente que reforzaba la creencia en la capacidad del grupo para perseverar a través de la adversidad. Las evidencias arqueológicas que sugieren la presencia de rituales religiosos durante este periodo incluyen la identificación de objetos que no tenían una función utilitaria obvia, pero que eran manufacturados con cuidado considerable. En varios sitios arqueológicos de la región de Bisitún y zonas circundantes, los investigadores han encontrado pequeñas estatuillas talladas en piedra que parecían representar figuras humanas o animales, objetos que requerían horas de trabajo de talla de piedra, pero que no eran herramientas de supervivencia en el sentido tradicional. La presencia de estos objetos en contextos arqueológicos, que también mostraban evidencia de estrés de supervivencia extrema, sugiere que el grupo continuaba asignando tiempo y energía a actividades que tenían valor simbólico o espiritual, no simplemente calórico. Un pequeño objeto tallado que representa probablemente una figura femenina, recuperado de un estrato que ha sido datado al periodo inmediatamente posterior a la erupción volcánica, muestra una calidad de manufactura que sugiere que fue creado por un artesano con considerable experiencia. Alguien que había dedicado tiempo durante su vida a perfeccionar la habilidad de talla de piedra más allá de lo que era estrictamente necesario para la supervivencia material. La división del trabajo dentro del grupo durante esta época de crisis también refleja un nivel de especialización y coordinación social que desafía las nociones tradicionales sobre las capacidades cognitivas de los humanos primitivos. Aunque es imposible identificar exactamente cuáles eran los roles específicos de cada individuo basándose únicamente en los restos esqueléticos que han sido recuperados, la evidencia sugiere que existía una clara división entre aquellos individuos que se especializaban en la recolección de alimentos, aquellos que se especializaban en la manufactura de herramientas, aquellos que se especializaban en el cuidado médico y la elaboración de medicinas, y aquellos que se especializaban en actividades rituales o liderazgo social. Las mujeres probablemente jugaban un papel central en la recolección de plantas y otras fuentes de alimentos vegetales, actividades que requerían un conocimiento profundo de la botánica local y un tacto para identificar plantas comestibles entre la vegetación dañada por la lluvia de ceniza volcánica. Los hombres probablemente se especializaban más en la caza de animales grandes y la recolección de madera, aunque esta división de género no era probablemente rígida y habría sido flexible en contextos de crisis cuando toda la disponibilidad de mano de obra era crítica. El cuidado de los niños durante este periodo de crisis presentaba desafíos particulares, ya que los niños pequeños, particularmente aquellos menores de 3 años, requerían una atención constante y un acceso regular a nutrición adecuada para sobrevivir. Las mujeres que estaban amamantando a niños pequeños enfrentaban demandas calóricas significativamente aumentadas, y el grupo, como un conjunto, tenía que garantizar que estas mujeres recibieran una porción aumentada de alimentos disponibles para mantener su capacidad de producir leche materna. Los esqueletos de mujeres adultas recuperados de sitios arqueológicos de este periodo muestran a menudo signos de estrés nutricional, incluyendo líneas de detención del crecimiento óseo que indican periodos de malnutrición severa, sugiriendo que aunque el grupo intentaba proteger a los niños, las mujeres a menudo soportaban la peor parte del estrés nutricional. Un esqueleto de mujer adulta recuperado del sitio de Bisitún, que ha sido denominada Bisitún I en la literatura arqueológica, mostró evidencia de que había dado a luz a múltiples hijos durante su vida y que había experimentado periodos de malnutrición severa
que corresponden cronológicamente con el período de la erupción volcánica, aproximadamente hace 74.000 años. La transmisión de conocimiento de una generación a la siguiente durante este periodo crítico de supervivencia era fundamental para garantizar que el grupo poseía las habilidades necesarias para continuar existiendo después de que los individuos más experimentados murieran inevitablemente. Los niños del grupo, comenzando desde una edad temprana, probablemente aprendían a identificar plantas comestibles acompañando a los adultos en expediciones de recolección, observando cuidadosamente las técnicas utilizadas para extraer raíces, semillas y frutos sin dañar la planta madre, de manera que el crecimiento futuro fuera posible. Los niños mayores, particularmente los varones, probablemente pasaban horas observando a los maestros artesanos mientras trabajaban en la talla de sílex, interiorizando gradualmente la secuencia de golpes necesarios para producir una herramienta funcional antes de que se les permitiera intentar ellos mismos. Este aprendizaje mediante observación, sin la presencia de lenguaje verbal complejo, tal como lo entendemos en las sociedades modernas, requería sin embargo un nivel considerable de capacidad cognitiva para retener patrones visuales complejos y reproducirlos a través de la ejecución motora coordinada. Los investigadores que han estudiado el desarrollo del lenguaje en humanos modernos han argumentado que estos grupos primitivos probablemente poseían lenguaje hablado relativamente sofisticado que era utilizado para transmitir instrucciones complejas y conocimiento abstracto, aunque la ausencia de escritura significa que nunca podremos acceder directamente a los contenidos específicos de esas conversaciones. La coordinación de actividades de grupo durante la erupción volcánica requería también un sistema de comunicación claro que permitiera a los líderes del grupo transmitir decisiones a todos los miembros y para coordinar actividades complejas que involucraban múltiples equipos trabajando simultáneamente en diferentes locaciones. Un líder del grupo, probablemente un adulto varón de edad avanzada, que poseía una experiencia acumulada significativa en la navegación de crisis previas, habría sido responsable de tomar decisiones sobre cuándo enviar grupos de recolección de alimentos hacia el exterior, cuándo divertir recursos hacia la manufactura de herramientas versus el procesamiento de alimentos, y cómo manejar los conflictos interpersonales que inevitablemente surgirían durante un período de estrés extremo. Las investigaciones etnográficas en sociedades de cazadores-recolectores modernas indican que el liderazgo en estos contextos es típicamente ejercido a través de la persuasión y el consenso, no a través de la coerción física, sugiriendo que el líder del grupo primitivo enfrentando la erupción volcánica habría necesitado poseer considerables habilidades de oratoria y diplomacia para mantener la cohesión del grupo sin recurrir a la violencia. El almacenamiento a largo plazo de alimentos se convirtió en una preocupación primordial durante este periodo, ya que la disponibilidad de alimentos frescos era severamente limitada por el daño ambiental causado por la erupción volcánica. Las tiras de carne secada al humo, que había sido manufacturadas durante el procesamiento de los ciervos, podían ser almacenadas durante periodos de varias semanas si eran mantenidas en condiciones secas. Pero después de ese período, el riesgo de contaminación por hongos o insectos se incrementaba significativamente. Los arqueólogos han identificado evidencia de que los grupos primitivos de la región desarrollaron métodos sofisticados de preservación de alimentos que involucraban el almacenamiento en estructuras especializadas, que mantenían temperaturas bajas y una humedad controlada. Una estructura de almacenamiento excavada en el sitio de Visitún consistía en una cámara subterránea que había sido cuidadosamente excavada en la roca sólida, con un techo que había sido construido a partir de piedra plana apilada, creando un espacio que mantenía una temperatura consistentemente baja durante todo el año. La temperatura dentro de esta estructura de almacenamiento, incluso durante los meses de verano, permanecía en el rango de 8 a 12 grados centígrados, una temperatura lo suficientemente baja para inhibir significativamente el crecimiento de bacterias que causaban la descomposición de alimentos. El acceso a esta estructura de almacenamiento subterráneo era controlado, probablemente por el líder del grupo
o por un individuo designado responsable de la gestión de alimentos, garantizando que los alimentos almacenados fueran distribuidos de acuerdo con un plan racional que maximizara la supervivencia del grupo durante el periodo de crisis. Un sistema de distribución de alimentos que asignaba una cantidad fija a cada individuo basada en su edad, género y nivel de actividad física habría permitido al grupo sobrevivir durante un periodo de aproximadamente 3 a 4 meses sin acceso a nuevos suministros de alimentos frescos. Sin embargo, la realidad del periodo posterior a la erupción volcánica era probablemente más caótica que este modelo idealizado, con los suministros de alimentos siendo distribuidos de acuerdo con las necesidades cambiantes y las disponibilidades variables de nuevos alimentos conforme pasaba el tiempo. Los períodos de hambruna durante los cuales la disponibilidad de alimentos frescos era particularmente limitada probablemente alternaban con períodos de relativa abundancia, cuando los cazadores lograban capturar animales grandes, creando un ciclo de ciclos nutricionales que probablemente duró varios meses antes de que la situación ambiental mejorara lo suficiente para permitir un retorno a los patrones de forrajeo tradicionales. La respuesta fisiológica del cuerpo humano al estrés nutricional prolongado es bien documentada en la literatura médica moderna, y la evidencia sugiere que los humanos primitivos que enfrentaban la erupción volcánica experimentaron cambios significativos en su metabolismo. Durante períodos de disponibilidad calórica reducida, el cuerpo humano entra en un estado de conservación de energía en el cual el metabolismo basal se reduce en un esfuerzo por minimizar el gasto calórico total. Los músculos se reducen en masa conforme sus proteínas son catabolizadas para proporcionar aminoácidos que pueden ser utilizados para mantener funciones corporales esenciales, particularmente la síntesis de proteínas en el hígado y el cerebro. Las mujeres, más que los hombres, experimentan alteraciones significativas en el sistema reproductivo durante periodos de estrés nutricional severo, incluyendo la supresión de la ovulación y la amenorrea, mecanismos adaptativos que reducen el gasto energético reproductivo cuando la supervivencia está amenazada. Estos cambios fisiológicos, aunque adaptativos en el contexto de una crisis de corto plazo, pueden tener consecuencias a largo plazo si persisten durante periodos prolongados, incluyendo la pérdida de densidad ósea que aumenta la susceptibilidad a fracturas. Los análisis osteológicos de esqueletos humanos de este periodo han identificado evidencia de que muchos individuos experimentaron episodios de estrés nutricional severo durante sus vidas, manifestado como líneas de detención del crecimiento óseo que corresponden cronológicamente con periodos de malnutrición documentada. La adaptación psicológica del grupo a la crisis volcánica también incluyó probablemente cambios en el comportamiento social que reflejaban la naturaleza extrema de la situación. Las investigaciones etnográficas de sociedades humanas modernas que enfrentan desastres naturales severos han documentado que la estructura social a menudo se simplifica durante períodos de crisis, con las jerarquías sociales preexistentes siendo reemplazadas por una estructura más plana en la cual los líderes son aquellos individuos que demostraban competencia específica en actividades de supervivencia. En el contexto del grupo primitivo enfrentando la erupción volcánica, es probable que los individuos que poseían conocimientos especializados sobre la recolección de alimentos o la manufactura de herramientas ganaran autoridad e influencia dentro del grupo, independientemente de su posición social preexistente antes de la crisis. Este cambio en la estructura de poder habría sido funcional para la supervivencia del grupo, asignando autoridad a aquellos individuos cuyas habilidades eran más relevantes para la situación inmediata. La duración del periodo de crisis volcánica fue probablemente menor a lo que muchos investigadores inicialmente asumían. Los estudios de registro de ceniza volcánica en sitios arqueológicos de la región indican que la lluvia de ceniza más intensa probablemente continuó durante un periodo de entre 3 y 6 meses, después del cual la frecuencia de caída de ceniza se redujo significativamente, aunque no cesó completamente. Durante este periodo de entre 3 y 6 meses,
La vegetación regional fue severamente dañada por la abrasión causada por las partículas de ceniza volcánica, y los suministros de agua dulce fueron contaminados por material volcánico, creando las condiciones extremas que enfatizamos en este análisis. Sin embargo, después de que la lluvia de ceniza más intensa cesó, la recuperación ambiental comenzó relativamente rápidamente, con nuevas plantas comenzando a germinar y los depósitos de ceniza siendo gradualmente incorporados en el suelo a través de procesos de meteorización y actividad biológica. El grupo primitivo que había enfrentado la crisis estaba probablemente mejor posicionado para adaptarse a estas condiciones en recuperación que los grupos que habían sido completamente devastados por la erupción, ya que habían preservado tanto la población como el conocimiento cultural necesario para recolonizar el paisaje. La evaluación de la efectividad de las estrategias de supervivencia implementadas por este grupo durante la erupción volcánica puede ser realizada a través de un análisis del tamaño de la población y la estructura de edades observada en los registros esqueletales posteriores. Si las estrategias de supervivencia hubieran sido efectivas, esperaríamos observar una continuidad relativa en el tamaño de la población y una estructura de edades que reflejara una recuperación demográfica relativamente rápida después de que la crisis ambiental hubiera cesado. Los análisis demográficos de esqueletos recuperados de sitios arqueológicos posteriores al periodo de la erupción volcánica indican que la población de la región efectivamente experimentó un crecimiento relativamente rápido durante los siglos inmediatamente posteriores a la crisis, sugiriendo que la supervivencia del grupo durante la erupción había sido suficientemente exitosa para permitir una recuperación demográfica. Sin embargo, también hay evidencia de que ciertos grupos regionales fueron menos exitosos en su supervivencia durante la crisis, con algunos sitios arqueológicos mostrando una brecha temporal en la ocupación que sugiere que la población local había sido completamente eliminada por la erupción volcánica. La comparación de diferentes grupos en la región durante este período revela variaciones considerables en las estrategias de supervivencia que fueron implementadas. Algunos grupos aparentemente tenían acceso a cuevas que proporcionaban refugio superior de la lluvia de ceniza, mientras que otros grupos que habitaban en estructuras de viviendas superficiales probablemente enfrentaban desafíos más severos. Los sitios arqueológicos que muestran evidencia de ocupación continua durante el período de la erupción volcánica son generalmente aquellos que exhiben clara evidencia de refugios subterráneos o cuevas profundas, sugiriendo que la disponibilidad de refugio apropiado era un factor crítico en la determinación de la supervivencia del grupo. Los grupos que carecían de acceso a refugios subterráneos adecuados probablemente fueron obligados a emigrar a regiones más distantes donde la caída de ceniza era menos severa, abandonando permanentemente los territorios que habían ocupado durante generaciones previas. Este patrón de emigración forzada habría tenido consecuencias significativas para la estructura social de estos grupos, separando familias y disruptiendo las redes de relaciones sociales que habían sido construidas a través de generaciones previas. La comprensión detallada de cómo los humanos primitivos sobrevivieron a la erupción volcánica requiere que apreciemos la sofisticación de su respuesta adaptativa a una catástrofe ambiental que habría sido incomprensible para un observador externo, desconocedor de la capacidad cognitiva de estos grupos. Cada aspecto de su sistema de supervivencia, desde el procesamiento de alimentos hasta la manufactura de herramientas, desde la gestión del fuego hasta el cuidado médico, fue el resultado de un proceso de acumulación de conocimiento a través de cientos de generaciones previas, conocimiento que fue transmitido a través de la observación, la demostración práctica y, presumiblemente, a través del lenguaje verbal que permitía la codificación de instrucciones complejas. La erupción volcánica, aunque fue una catástrofe de magnitud considerable, no fue una sorpresa completamente sin precedentes para estos grupos, ya que la región había experimentado periodos de estrés ambiental previo que habían dejado un registro cultural de cómo responder efectivamente. La capacidad de estos grupos primitivos para no solo sobrevivir físicamente a la erupción volcánica, sino también para mantener su cohesión social y continuar con actividades que tenían valor cultural y espiritual,
representa un testimonio a la resiliencia fundamental del espíritu humano y a la sofisticación de nuestras capacidades adaptativas que han permitido a nuestra especie prosperar en prácticamente todos los ambientes terrestres.